Listo, empezamos. Contamos de 15 a 20, por favor. Muy buenas tardes. La Academia Mexicana Derecho, Capítulo Oaxaca, Juan Velázquez, presenta en Pláticas de la Academia con la Sociedad a la doctora Cira Mariana Morales Ramos con el tema de derechos humanos. Pero antes de darle el uso de la palabra a la doctora, vamos a leer una semblanza curricular. La doctora Cira Mariana Morales Ramos realizó sus estudios de maestría en Derecho Constitucional y doctorado en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha sido catedrática en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y en diversas universidades. Para su formación profesional y académica ha tomado diversos cursos de actualización y diplomados. Asimismo, obtuvo la certificación de la CETEC como docente en Derechos Humanos en el sistema acusatorio, procedimiento penal y docente, certificado de asesores de víctimas. Asimismo, cuenta con la especialidad de juicio oral impartido por la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. También participó como coautora de la Constitución Comentada de Oaxaca, escribió artículos en la Gaceta Oficial de la antes Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde también participó en programas radiofónicos y de televisión. Se ha desempeñado como secretaria judicial en los juzgados primero, segundo civil municipal, subdirectora de la Penitenciaría del Estado, oficial de registro civil, jefe de oficina de estudios legislativos, abogada externa de la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, visitadora en la antes Comisión Estatal de Derechos Humanos y actualmente se desempeña como abogada litigante y como docente en diversas universidades. Ha impartido diversas conferencias y cursos, entre los que destacan la conferencia impartida sobre tratados internacionales, sobre normas protectoras del derecho de las mujeres para el acceso a una vida libre de violencia, instrumentos de cooperación internacional para combatir la corrupción, impartición de cursos en el diplomado Género, Interculturalidad y Defensoría de Oficio, con los módulos de protección jurídica para las mujeres y marco jurídico en materia de violencia y su participación más reciente en el foro Los Derechos de las Personas con Discapacidad. Doctora Cira Mariana, es suyo el micrófono. Buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco que se hayan conectado para el efecto de escucharme, ¿no? Escuchar mi exposición, que también agradezco a todas y todos los integrantes de la Academia Mexicana de Derecho Capítulo Oaxaca, a Viernes de Jurisprudencia por su colaboración, y desde luego también agradezco a nuestros dirigentes nacionales, como lo es el doctor José de Jesús Naveja Macías, el doctor Juan Velázquez y el maestro Jesús Herrera Pérez, que es nuestro secretario general, que nos han brindado un gran apoyo. El tema de hoy es para darle una como secuencia a los temas que ya hemos tratado, como es el de la ética en general y la ética de los operadores jurídicos. Entonces, el tema de hoy que vamos a tratar, a establecer el concepto de derechos humanos de una manera vamos a hablar de este tema de una manera general y a la vez manera concreta, y vamos a tratar de hacerlo de la manera más rápida posible, porque la verdad los derechos humanos es un tema bastante extenso que hablar de este tema no acabaríamos, nos llevaríamos muchas horas, pero bueno, vamos a señalar algunos aspectos que nos pueden servir nada más, ¿no? Entonces, pues, los derechos humanos, primero tenemos que establecer que ellos han existido desde siempre. Los derechos humanos han existido desde el origen mismo de la persona, es decir,
que los derechos humanos son inherentes a la persona humana, ¿no? Tal vez suene redundante decir persona humana, pero pues es necesario porque en los conceptos de derechos humanos es muy importante visibilizar ciertas situaciones. Entonces, pues, encontramos que durante la historia, pues, sabemos que el ser humano, de igual manera, por naturaleza, en algunas ocasiones, pues, tiene un sentido negativo, ¿no? Y entonces encontramos que una persona que tiene poder, pues, tiene que, más bien dicho, abusa del otro que se considera más débil. Entonces, siempre el poder es el que abusa y puede resultar un juego, ¿no? Esto de los derechos humanos. Entonces, desde la antigüedad, para tomar como referencia, Ciro el Grande, un rey persa, se dio cuenta pues que había esta violación, esta desigualdad de los derechos humanos y liberó a los esclavos y también les dio la libertad de creencias y estableció por primera vez un cilindro que se llamó cilindro de Ciro. Y yo le digo a mis estudiantes, por eso yo me llamo Cira y por eso me gustan los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues, Perfecto. este fue más o menos en los años 435 antes de Cristo. Bueno, para explicar los derechos humanos, vamos a entender primeramente que nada esto, que son inherentes a la persona humana. Y luego nos vamos a hacer un recorrido también histórico y nos vamos a trasladar al año 1948. Este año que fue crucial para el reconocimiento de los derechos humanos y porque pues nosotros sabemos que a raíz de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto se cometieron terribles violaciones de derechos humanos y que pues estas personas que violentaban estos derechos humanos querían justificar esos derechos humanos al grado de que en los campos de concentración escribían, ¿no? Para que las personas aceptaran hacer los trabajos forzados. Tenía esta leyenda en los campos de concentración, el trabajo los hará libres, ¿no? Para tratar de justificar estas terribles violaciones a derechos humanos. Entonces, al concluir este periodo histórico, los países se reunieron, ¿sí? Más o menos 58 países, se reunieron para proclamar un documento que se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento fue aprobado por 48 países y en donde se establecieron, podemos decir, como un catálogo de derechos humanos, pero realmente no nos podemos limitar a esos derechos humanos, porque los derechos humanos para mí son innumerables y también tienen un mayor, abarca mucho más, ¿no? Que esto que se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, para también tratar de entender más qué son los derechos humanos, vamos a retomar la primera parte del artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos, ¿no? Pues entonces, retomando y bajo este hilo conductor, pues tenemos que los principales derechos humanos son la libertad, la dignidad y la igualdad, ¿no? Porque se establece en esta Declaración de los Derechos Humanos. También se debe establecer en primer término que toda persona tiene derechos por el hecho de ser persona, que son innatos, ¿no? Válidos para todas las personas en cualquier parte del mundo, por lo mismo son universales, ¿no? Y esto es independientemente de su raza, religión, sexo, color de piel, edad, discapacidad y cualquier otra característica, tal y como también nos los establece el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es un documento que tenemos en donde se reconocen los derechos humanos. Pero bueno, tenemos también que analizar estos conceptos que nos establece y que se derivan de este artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tenemos que establecer qué es una persona, ¿no? ¿Qué es una persona? Pues persona es aquel ente que tiene determinadas características, ¿no? Tiene también esta característica de raciocinio, esta característica de libertad, esta característica de tener un libre albedrío, ¿no? O como lo definía Kant, perdón, como una persona en sí misma, no como un medio. O también como nos los quería dar a entender Hegel, ser persona, ¿no? Y trata a los demás como personas, ¿no? Entonces, este concepto de persona tiene que ver
mucho con el concepto de dignidad, perdón, ¿no? Entonces aquí yo ya les dije que Kant decía que la persona tenía que verse como un fin en sí mismo y se debería ser tratada como persona, es decir, nosotros al ser persona teníamos que tratar a los otros como personas, ¿no? Bueno, y persona humana, ¿no? Persona humana. ¿Cómo podemos entender qué es una persona humana? Yo cuando estoy en clase pongo un video, ¿no? Que es una escena de la película de inteligencia artificial. No sé si alguno de ustedes la haya visto, esta película de inteligencia artificial. Entonces, en esta escena se ve como una señora que se supone que es la madre del niño va y lo abandona en un campo, ¿no? En un campo donde hay árboles, está solo y también hay muchas máquinas chatarras, o sea, hay muchos robots, ¿no? Es donde iban a tirar la chatarra. Entonces la abandona y el niño dice, no mami, no me dejes, ¿no? Nosotros al ver eso decimos, qué madre tan desnaturalizada, cómo va a abandonar a su hijo en medio del bosque, tiene muchos peligros. Pero quienes hayan visto la película verán que el contexto es de que este no era un niño de verdad, era un robot porque la historia trata de que este niño fue hecho para llenar ese vacío de la madre que tenía a su hijo enfermo. Entonces, el detalle aquí fue que le pusieron, es una película, le pusieron en el chip información en la que tenía pues sentimientos. Entonces el robot sentía, ¿no? Porque tenía la información, pero finalmente no era una persona humana. Entonces, esta es la diferencia, pues, del robot y la persona humana. La persona humana verdaderamente tiene sentimientos, porque nace con ellos, entonces tiene atributos que lo caracterizan, perdón, como persona humana. Entonces, los derechos humanos, pues, son para ellos, ¿no? Ahorita yo he visto algunas conferencias, he leído algunos libros en donde hay autores que hablan de que se deben establecer derechos humanos o derechos fundamentales para los animales o para los robots, ¿no? Yo estoy de acuerdo que los animales tienen derechos humanos, tienen derechos, perdón, pero no son derechos humanos, entonces tendrán que hacerse en un catálogo diferente, pero pues dicen que no debemos ser ya utilitaristas y entonces, por lo tanto, pues tenemos que reconocer estos derechos y algunas constituciones, incluso la de Oaxaca, establece como obligación el respeto a los derechos de los animales. Bueno, entonces, pues la persona también tiene esta dignidad, también tiene libertad, también tiene igualdad. ¿Y cómo podemos entender la igualdad? La igualdad la podemos entender, bueno, yo la entiendo de la siguiente manera, como decía Aristóteles, tratar igual a los desiguales en su medida de su desigualdad, porque hemos visto que históricamente, culturalmente y socialmente, algunos sectores de la población son vulnerados en sus derechos o son puestos en un punto en que no les permite disfrutar y gozar de la misma manera los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues aquí, primeramente que nada, el Estado tiene que establecer normas y leyes que lo pongan en una igualdad de condiciones, por eso tratar igual a los desiguales en la medida de su desigualdad, inclusive en materia de discapacidad y otros temas, hay que hacer los ajustes razonables, que por cierto también en estas conferencias va a haber ese tema de cómo se van a dar los ajustes razonables. Entonces yo entiendo así la igualdad, ¿no? Y también formalmente tenemos en nuestra legislación la igualdad, pero no la tenemos pues de manera a veces sustantiva, es decir, de manera real y efectiva. Ahora bien, la libertad que se deriva también de este artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos pues que la libertad es la facultad que tenemos de trasladarnos de un lugar a otro, ¿no? Pero esta libertad también no está dada de forma ilimitada y nosotros lo sabemos. Cuando nosotros cometemos una falta administrativa, por ejemplo, podemos ser arrestados
y nos privan de nuestra libertad. Y la privación de libertad también es un acto violento, ¿no? Por eso es que una persona que se ve en esta situación de ser privada de la libertad tiene un amplio abanico de derechos humanos también que se deben ser respetados por la autoridad. Y en esta libertad también, si la persona comete un hecho que la ley considera como delito, también esta libertad pues se le ve limitada. Y por eso tenemos en nuestra Constitución artículos como el 14 constitucional y el 16 en los que nos establecen los derechos o la forma en que puede ser, y el 21 constitucional desde luego, en que puede ser sujeta a una persona de esta privación a su libertad, ¿no? Derechos que se deben respetar por toda autoridad, ¿no? Y les pongo otro ejemplo, ¿no? Bueno, más adelante vamos a poner algunos otros ejemplos, pero también tenemos que establecer, pues, primeramente, espero que con esto se haya entendido más o menos qué son los derechos humanos, ¿no? Entre ellos, pues ya dijimos, la libertad, la igualdad, la dignidad, ¿no? Posteriormente, también tenemos derechos económicos, sociales y culturales. Y estos derechos, pues les quiero decir que tenemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917 fue la primera que estableció los derechos sociales. Posteriormente, en España en 1918, en Alemania en 1919 se establecieron estos derechos económicos, sociales y culturales que son derechos colectivos. Entonces, pues, el ser humano tiene que satisfacer primero estos derechos individuales, como la libertad, la dignidad, luego los derechos económicos, sociales y culturales, como la salud, la alimentación, la educación, para el efecto de alcanzar un pleno desarrollo, ¿no? Que ya tenemos este derecho al desarrollo. Y precisamente nosotros actualmente estamos viviendo una inaccesibilidad a este tipo de derechos, ¿no? Ahorita con la educación, no todos tenemos ese derecho de acceso a la educación, porque para empezar tenemos que tener derecho al Internet, que formalmente en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos, segundo párrafo, ya nos establece el derecho al Internet, pero sin embargo no tenemos. Y entonces esto genera como que posteriormente la sociedad caiga a que no tenga acceso también a este derecho al desarrollo y por lo tanto tenga carencias y por lo tanto caiga en pobreza, ¿no? Y no se les satisfagan tampoco los derechos de alimentación, los derechos a la salud. Lo vimos con la pandemia, cómo está tan complicado hacer efectivos estos derechos humanos. Anteriormente habían violaciones a derechos humanos y el acceso a estos derechos era bastante difícil. Y vemos las estadísticas del INEGI, cómo están las cifras de pobreza, pues después vamos a tener problemas. Por eso el interés también de la academia de que ustedes conozcan sus derechos y puedan de alguna manera exigirlos y respetarlos. Pues no sé si continúo, magistrado, o tiene alguna pregunta. Sí, dos preguntas. Una, se hablaba de los derechos de igualdad. En ese sentido, quisiera hacer una pregunta para el público que no es abogado. En muchas ocasiones las personas dicen a una mujer, bueno, levanta algo pesado, levántalo. No, es que no puedo. ¿Cómo? Pero que no estás exigiendo igualdad. Somos iguales, hombres y mujeres, entonces levántalo. A mí me gustaría que le pudiéramos indicar al público a qué nos referimos cuando hablamos de esa igualdad, porque no es a una igualdad de que yo como hombre, o tú como hombre y yo como mujer, tenemos, por ejemplo, la misma fuerza física. Eso no es a lo que se refiere la igualdad. ¿Podrá nada más aclararnos este pedacito para el público que no es abogado? Claro que sí, con mucho gusto, magistrada. Pues lo vuelvo a repetir, ¿no? La igualdad consiste en tratar igual a los desiguales en la medida de su desigualdad. Definitivamente, tanto físicamente como biológicamente, el hombre y la mujer no somos iguales, pero tenemos igualdad de derechos.
tenemos igualdad al acceso de estos derechos de libertad, de estos derechos de dignidad, a estos derechos de respeto a la dignidad, vuelvo a repetir, y también derecho al acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos derecho a un trabajo, a ocupar cargos públicos, a tener participación política y todo ello. Entonces, tenemos que tener estos derechos igual que los hombres, pero desafortunadamente nuestra cultura, y por más que se haya luchado por los grupos de mujeres y todo eso para llegar a una igualdad sustantiva, pues la realidad nos refleja otra cosa. Ahorita con la pandemia nos ha reflejado que ha habido violencia doméstica, que la mujer tiene que trabajar más, y porque se tiene también la falsa idea que las mujeres solamente podemos realizar esas actividades. Si bien es cierto, somos desiguales físicamente, pero también podemos realizar algunas otras cuestiones y tenemos que ser tratadas en igualdad de derechos y no ponernos este piso, ¿no? Que nos hace resbalar para no poder alcanzar otras metas, ¿no? Y poder demostrar Entonces, nuestras capacidades, ¿no? la igualdad se refiere aquí no a la igualdad física, no a la igualdad hombre-mujer de quehaceres o de alguna otra cuestión, sino que más que nada es igualdad de derechos, nada más. Yo abogada, tú hombre abogado, tenemos los mismos derechos de trabajar en un puesto igual. Claro, sin que signifique eso que por el hecho de que yo soy mujer, o que tú eres hombre, aunque no pases el examen, vas a ocupar un puesto, ¿no? Entonces, no, aquí se entiende entonces derechos, igualdad de derechos nada más. El hombre puede ocupar un puesto al igual que la mujer o al revés. La mujer puede obtener un puesto por sus conocimientos al igual que el hombre. En eso entonces consiste la igualdad. Doctora, a mí me gustaría preguntarle por qué debemos conocer esos derechos humanos que usted nos acaba de mencionar en esta primera parte de su exposición. Bueno, pues nosotros, todas y todos, debemos conocer nuestros derechos humanos para el efecto de que, primeramente que nada, nosotros aprendamos a respetar a los demás, ¿no? Como repito lo que decía Hegel, ¿no? Ser persona y trata a los demás como personas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conocer los derechos de los demás para aprenderlos, para respetarlos. Pero el mayor ente obligado a respetar estos derechos humanos son las autoridades, es el Estado. Y así se establece en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero constitucional, que para el Estado tiene la obligación primordial de promover, proteger y garantizar y respetar estos derechos humanos. En el artículo primero se establecen estas obligaciones principalmente para el Estado. En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es un documento que es fuente de los derechos humanos y en donde también se encuentran varios de nuestros derechos, nos establece esta principal obligación, pero tampoco nos establecen obligaciones para la persona, ¿no? Pero sin embargo, sí la persona está obligada también de forma particular a respetar a los derechos humanos. Y no estoy hablando que como cuando actúe como autoridad, porque también hay casos en que el particular actúa como autoridad y también está obligada a respetar derechos humanos. No simplemente en la relación de convivencia o la relación para con los demás, en relación, por ejemplo, a nuestro medio ambiente. Nosotros tenemos que respetar ese derecho humano al medio ambiente. Y hay constituciones que enumeran estas obligaciones, ¿no? Por eso mucha gente dice, ¿por qué nada más se habla de derechos humanos y no se habla de obligaciones, ¿no? Y por eso se cae, por ejemplo, en que la sociedad muchas veces considera que los derechos humanos, y lo dicen, son para los delincuentes, ¿no? Y no toma en cuenta varios aspectos que ahorita voy a comentar. Entonces, la persona está obligada. Y hay constituciones que establecen específicamente cuáles son los deberes de la persona. Por ejemplo, en Ecuador tenemos que hasta se establece no robar, ¿no? No contaminar el medio ambiente, no realizar una actividad sin la ética de vida. Específicamente así lo establecen sus artículos la Constitución de Ecuador. En nuestra Constitución las obligaciones son primordialmente para el Estado, pero esto no quiere decir que no tengamos, porque implícitamente en este documento constitucional hay obligaciones, ¿no? Y estas obligaciones están en las leyes secundarias, ¿no?
Y así, por ejemplo, el artículo 2, me parece, de la Constitución Política de la Constitución Política de nuestro estado de Oaxaca nos establece que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le faculta y lo que la ley le ordena, ¿no? Y el gobernado puede hacer, tiene libertad de hacer lo que quiera, menos lo que la ley le prohíba, y también tiene que hacer lo que la ley ordena. Entonces, de ahí se derivan estas obligaciones y deberes. Entonces, no toda la obligación corresponde al Estado, también a nosotros como gobernados, hacer este ejercicio de respeto a derechos humanos, porque luego sucede, como dice un autor, me parece Angelo Pacini, que todos apelan a los derechos humanos, ¿no? Y todos quieren que se le reconozca, pero pareciera que la opinión pública se percata que los que más piden los derechos humanos son las personas que más violentan los derechos humanos y que más irrespetan la persona humana y la vida humana y los valores mínimos de convivencia. Entonces también se da esta situación. Y por eso a veces la sociedad se exaspera y dice este tipo de cuestiones, ¿no? De que los derechos humanos son de los delincuentes, lo cual es también totalmente falso, porque los derechos humanos son para todos y para todos, porque no toda persona que, por ejemplo, es detenida por X circunstancia, porque al parecer cometió un hecho que la ley considera como delito, no quiere decir que esta persona verdaderamente sea responsable, y nos puede pasar a todas y a todos. Yo lo digo por experiencia propia y pongo este ejemplo cuando, por ejemplo, una persona que es detenida no precisamente es un delincuente, ¿no? Sino que tiene que haber un juicio y nuestra Constitución establece que debe haber un juicio para esta persona y hasta entonces es considerada responsable del delito. Y les digo que es para todos, todos, y nos puede pasar a todos, ¿no? A mí, por ejemplo, ya me pasó, ¿no? En una ocasión, en un trabajo que yo tenía, firmé un documento correctamente, yo actué bien, sin embargo, pues la autoridad dijo que no lo había hecho bien, me llevó, ¿no? Fue por los años 90, donde no había ni la Comisión de Derechos Humanos, porque las comisiones de derechos humanos en Oaxaca se fueron en 1993, ¿no? Entonces, me llevaron detenida, ¿no? Con un oficio de presentación, ¿no? Entonces, pues yo agradezco al principio de presunción de inocencia y agradezco a que yo era abogada y recién salida de la escuela y pues perfectamente es cuando tiene uno sus derechos aquí, ¿no? Entonces, la importancia de conocerlos, yo le dije, miren, yo voy a ir con ustedes porque, pues, voluntariamente, pero primeramente les quiero decir que tengo derechos y que yo soy abogada y que ustedes no pueden hacer más, ¿no? Voy, declaro y me regreso. Está bien, me dijeron, ¿no? Pero imagínense que no existiera estos derechos para una persona que es probable responsable de un hecho que la ley considera como delito, pues a todos nos enjuiciarían y nos llamaran delincuentes, ¿no? Yo había actuado correctamente, estaba consciente de ello y pues con la tranquilidad del mundo comparecí ante la autoridad que me requería, ¿no? Pero sí, ahí la importancia, pues, de que tiene estos derechos. Entonces, también es falso esta afirmación que hace la sociedad, ¿no? Que los delincuentes o algo, no podemos prejuzgar de antemano, ¿no? Los derechos humanos son para todas y para todos, ¿no? Y los debemos respetar las personas y las autoridades, como ya lo dije. Perdón, ¿puede abrir su micrófono, magistrada? No la escucho. Sí, hablaba de que no solamente las autoridades están obligadas a respetar estos derechos, sino también los particulares. Y sí, eso es verdad. Por ejemplo, bueno, se dice, nosotros, sociedad, somos quienes debemos cambiar esto. Un ejemplo, por ejemplo, una persona discapacitada en silla de ruedas, ¿no? Que va caminando por la calle. Nosotros, que por fortuna estamos completos, no le damos el paso, ni tampoco le permitimos que se cruce la calle. Digo, esa es una forma de no darle, pues, su derecho, vamos a decir, a él que también como nosotros, que estamos bien, podemos cruzar la calle, pero si nosotros
no le apoyamos, no en tomarlo y cruzarlo en la calle, sino respetar que él va delante de nosotros, ahí estamos violando su derecho. Doctora, otra circunstancia que usted decía exactamente de la libertad, más bien de la presunción de inocencia, que en este momento prevalece la presunción de inocencia como un derecho fundamental, pero antes de que llegara el juicio oral, por ejemplo, teníamos más que nada era presunción de culpabilidad, porque detenían a una persona y era la persona la que tenía que acreditar que era inocente. Afortunadamente, eso ya cambió en este sistema. Doctora, ¿qué se puede hacer cuando no se respetan esos derechos de los que usted nos acaba de hablar? Sí, antes de responder a esta última pregunta, quisiera decir que también que los derechos humanos son más algo que son más que un programa o una política, sino son una cultura que debe vivirse desde las esferas gubernamentales, pero también en todos los ámbitos de la vida social. Por lo que usted comentó de que, pues, no, nosotros no respetamos este derecho que tiene la persona con una discapacidad motora a transitar o tener accesibilidad al movimiento y no permitimos, al contrario, la obstaculizamos, ¿no? Y entonces ponemos barreras, nosotros somos los que les ponemos barreras a estas personas y de ahí pues se define la discapacidad a través de que la sociedad es la que ocasiona todo ¿no? Les digo, porque no tenemos esa cultura de los derechos humanos, ¿no? Estamos tal vez acostumbrados a que la obligación la tiene total y enteramente el Estado, ¿no? Y sí, tiene esta obligación, ¿no? De hacernos efectivos estos derechos, pero pues también debe existir esta cultura. Ahora bien, cuando una persona se le violentan los derechos humanos, primero hay que establecer cuándo estamos en presencia de un acto arbitrario, ¿sí? Por ejemplo, yo en clase, en una clase que doy presencial, les digo a mis alumnos el primer día de clase, ¿no? ¿Saben qué? Aquí están las reglas. Una de las reglas es de que, pues, por tratarse de la clase de derechos humanos, yo voy a dar ciertos derechos a ustedes y que si ustedes quieren salir al baño o tienen la urgencia de atender una llamada telefónica porque les están hablando de su casa, pueden hacerlo, pero luego deben regresar porque si no yo les pongo falta. Entonces yo ya les establecí esa norma. Entonces, en una ocasión, precisamente estaba hablando del derecho de libertad y, y un estudiante se para y se sale, ¿no? Y entonces yo me paro enfrente de él y le digo, ¿a dónde vas? No, pues no sales. ¿Cómo? ¿Por qué? Dice, él se queda asustado, no entendía, ¿no? Estábamos tratando de explicar este acto arbitrario de la autoridad. Entonces, si la norma me dice que si yo puedo salir y tomar unos minutos para ir al baño y resulta que la autoridad no la cumple, entonces está haciendo un acto arbitrario, ¿no? Y entonces, pues la persona puede denunciar esta violación a derechos humanos, pero este alumno, pues yo soy la maestra, yo soy la autoridad ahí, y pues se regresa, ¿no? Se regresa a su lugar y pues dice, no, pues no, no. Entonces él no me dijo nada de que había una norma, que había una ley, ¿no? Pues, verbal, pero en fin, son reglas de clase, ¿no? Entonces, ahí yo les puse el ejemplo que en muchas ocasiones la autoridad hace estos actos arbitrarios, ¿no? Porque como les dije anteriormente, la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le faculta y lo que la ley ordena, no debe violentar estos derechos humanos, no debe cometer actos arbitrarios, no debe privar de la libertad injustificadamente a una persona, y entonces, pues, nosotros tenemos pues mecanismos de defensa, ¿no? Para estos derechos humanos que principalmente son los más comunes. Primeramente que nada tenemos la primera instancia, ¿no? Si, por ejemplo, un derecho humano es violentado por un particular de propiedad, pues nos vamos a los tribunales civiles o si es propiedad comunal digital al tribunal agrario para que se dirima esa controversia y el derecho humano sea dado a quien verdaderamente justifique que le corresponde, ¿no?
O de igual manera, si es una autoridad, es un acto administrativo, tenemos los tribunales administrativos, también tenemos instituciones como la PRODECON, la PROFECO, donde en primera instancia aquí domésticamente tratan de hacer efectivo este derecho humano. Si, por ejemplo, a mí me lesionan o me cometen en mi perjuicio un hecho que la ley señala como delito, de igual manera yo me voy a fiscalía a poner mi denuncia, etcétera, ¿no? Ahora bien, también tenemos organismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de defensa de derechos humanos, ¿no? Nosotros si vemos violentado un derecho humano, incluso si una norma violenta un derecho humano, podemos irnos al juicio de amparo, que es un organismo jurisdiccional, es decir, que los jueces constitucionales, que lo que nosotros los abogados le llamamos ejercen el poder concentrado aquí en casa, van a estudiar la constitucionalidad de ese acto, es decir, si ese acto es arbitrario o no es arbitrario, si está conforme a la Constitución. Y ahora también, de acuerdo a la reforma del 10 de junio del 2011, también tendrán que ejercer un control de convencionalidad. O bien también podemos ir ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, ¿no? Que es un organismo no jurisdiccional de la defensa de los derechos humanos, en la cual también podemos interponer una queja. Y es un procedimiento un poco más sencillo, porque el juicio de amparo en sus orígenes, pues, trató de ser sencillo, pero la verdad es muy técnico. Se requiere de la asistencia de un abogado, inclusive un abogado especialista, ¿no? En ese tipo de juicios para el efecto de que el gobernado pueda ser restituido en ese derecho que le fue violentado, o bien irse a la Defensoría de los Derechos Humanos, cuya resolución, muchos no acuden porque sus resoluciones no son vinculantes, pero sin embargo, ahorita, como usted sabe y que dignamente es integrante de la Sala Constitucional, también la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca nos establece esa otra opción del juicio de protección de derechos humanos, ¿no? Entonces, es lo que nosotros podemos hacer como gobernados. Y en la Defensoría no requieren la asistencia de un abogado, pueden ir por comparecencia, pues ahorita por vía tal vez internet, ¿no? Y presentar una queja por esa probable violación a derechos humanos. Solicitar incluso que se dicten medidas cautelares. Es lo que puedo decir, ¿no? No sé cómo andemos de tiempo. Aquí tenemos unas preguntas. Norberto Cruz le pregunta que cómo sabe que una autoridad está violando derechos humanos y a dónde acude. Bueno, ¿cómo sé que una autoridad es violenta a derechos humanos? Pues ya lo dije, nosotros tenemos que conocer primeramente este documento que se llama Constitución. De verdad que es bastante complicado, bastante difícil, porque inclusive para nosotros los abogados tenemos que estar estudiando todas las fuentes, ¿no?, de los derechos humanos, ¿no? Fuentes, todo aquello donde emana algo, nos dicen en la escuela. Entonces, nuestros derechos humanos están establecidos principalmente en un documento que se llama Constitución. Pero ahora con la reforma del 2011 también están en los tratados internacionales y también están en una figura que se llama jurisprudencia nacional, en una jurisprudencia internacional. Entonces, sí es complicado, pero nosotros como gobernados tenemos que ir conociendo nuestros derechos, ¿no? Tenemos que irlos conociendo bajo esta cultura de los derechos humanos y tal vez también esta inquietud por realizar esta práctica para que vayan conociendo que tienen derecho a la libertad y que nadie puede violentar esta libertad mientras no se tenga esta conducta que esté fuera de la ley, ¿no? Entonces, creo que también ya quedó contestada la pregunta, que tenemos instancias, ¿no?, de primera instancia, y tenemos el juicio de amparo y lo de la Defensoría de Derechos Humanos. Jessica Méndez pregunta, ¿las empresas privadas violan derechos humanos o solo el Estado? ¿Me puedes repetir la pregunta, perdón? Sí. ¿Las empresas privadas violan derechos humanos o solo el Estado?
Pues partiendo de lo que ya expliqué, que los particulares también violentan derechos humanos, claro que las empresas privadas pueden violentar derechos humanos, y lo que más se da y la mayor incidencia de violación a derechos humanos son el respeto de los derechos laborales, ¿no? Que no respetan los derechos laborales, no respetan el tiempo de descanso y todos los derechos humanos que involucran, ¿no? Porque el artículo 123 establece los derechos humanos que debe tener un trabajador. Y generalmente eso se da en las empresas y puede darse cuestiones de mayor gravedad, ¿no? Que pueden hasta constituir un delito. José Luis González Romero le pregunta, doctora, un tema que fue muy criticado, no sabe si es en Oaxaca, pero en Michoacán sí, sobre el nuevo sistema de justicia penal y los derechos humanos a más de 4 años de su entrada en vigor. Desde su punto de vista, ¿se han logrado avances en materia de derechos humanos en el nuevo sistema de justicia penal? Es lo que pregunta. Sí, desde mi punto de vista, sí, ¿no? De manera formal, en un sistema acusatorio nosotros tenemos reconocidos mayormente nuestros derechos humanos y tenemos ese derecho a que no seamos sentenciados injustamente, que este sistema nos proporciona realmente mayores derechos, como usted mencionaba, que el anterior sistema, porque en el anterior sistema, nosotros que hemos trabajado ambos sistemas, veíamos que solamente sentenciaban con lo que se recababa en averiguación previa y muchas veces de ahí no se podía desvirtuar lo que ahí plasmaba el Ministerio Público. Entonces, aquí en el sistema de justicia penal tenemos mayormente y más amplio el derecho de defensa, ¿no? El mayor demostrar nosotros a través de esta defensa, más bien dicho, la carga de la prueba la va a tener el Ministerio Público. Y entonces es más garante, es más garantistas, y si bien es cierto, pareciera ser que el sistema acusatorio no soluciona los problemas de inseguridad, los problemas, esto es debido a que eso es multifactorial, ¿no? Esto no depende del sistema, ¿no? La violencia, ¿no? Que también la violencia es una figura que violenta gravemente los derechos humanos, ¿no? Y la violencia es ejercida a veces por particulares y a veces por la autoridad. Entonces, la respuesta que le doy es que sí, ¿no? Y hemos visto bastantes avances porque es más ágil, más rápido, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces tengo asuntos todavía del procedimiento tradicional y que ya llevan 18 años, o los tiempos para determinar un juicio pues son mayores. Entonces, sí, de verdad que el sistema para mí es bueno. También hay otra cuestión, a veces los operadores o las instituciones no tienen la capacidad suficiente, es decir, no tienen la capacitación suficiente para ni la preparación para llevar a cabo este sistema, ¿no? Porque requiere incluso de muchas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, si detienen a una persona, en ese momento tienen que ir a una base de datos si esta persona no tiene pendiente alguna otra cuestión con la justicia. Entonces la unidad de medidas cautelares no sé si esté funcionando, ¿no? Pero a veces son cuestiones de operatividad, ¿no? Cuestiones de operatividad, porque sí es cierto, yo supe de un caso de una persona que cometió un delito de robo de celular, pagó el celular, la víctima dijo que era el celular más caro, le pagó y se fue. Y después se dieron cuenta que tenía orden de aprehensión por homicidio. Entonces, a veces es como una mala capacitación, una mala actuación de las autoridades. Pues entonces, igual como todo sistema también tiene sus deficiencias, pues, pero que tenemos que irlas superando, ¿no? A través de capacitar mayormente a los operadores, que las instituciones también pongan un poco, pongan todo, ¿no? Pero es difícil por el gran número de casos que se tienen que atender, ¿no? Así es. Pero que no es justificable tampoco. Doctora, Gracia Aguilar le pregunta que por qué las comisiones de derechos humanos procuran más la revisión de los derechos de las poblaciones privadas de su libertad y no así los derechos de las víctimas. Esto no debería de ser, que de igual forma es otro de los beneficios que trajo el nuevo sistema, ¿no? Y que la reforma del 2008 introdujo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los derechos
la víctima, ¿no? Desafortunadamente, sí hemos visto que los derechos de la víctima siguen siendo violentados y que a veces materialmente es imposible garantizar estos derechos, no hay suficientes asesores jurídicos y yo siento que si el servidor público de la Comisión de Derechos Humanos perdón, de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca actúa con ética y responsabilidad, también debe levantar quejas y investigar las violaciones a derechos humanos para las víctimas y en un momento dado restituir este derecho o que la autoridad que lo violenta sea sancionada, ¿no? Entonces yo considero que no debería ser, que porque estamos en un plano de igualdad. Les digo, los derechos humanos son para todos, para todas, y la víctima y el imputado tienen igualmente derechos. Tan es así que los tratados internacionales que se aplican a la víctima, digo, al imputado también se aplican a la víctima. La víctima también tiene que tener un debido proceso y todo lo demás que se establece en estos tratados internacionales, que pareciera que no, pero sí. Sí, efectivamente, doctora, lo que usted dice es verdad. Anteriormente, la víctima no contaba para nada en el sistema tradicional que estamos dejando. Sin embargo, en este nuevo sistema de juicio oral ya hay un equilibrio de garantías de derechos fundamentales para ambas partes. Y la víctima, al igual que el imputado, tiene los mismos derechos. Creo que sí se ha avanzado un poco en cuanto a la víctima, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su respuesta y tenemos una última de Guadalupe Rodríguez. Nos dice que la parte psicológica del ser humano, ¿en qué parte de los derechos humanos se observa? La parte psicológica del ser humano, ¿en qué parte de los derechos humanos se observa? La parte psicológica de la persona humana, ¿en qué parte de los derechos humanos se observa? Bueno, podemos contestar esa pregunta dependiendo de cómo lo veamos, ¿no? Una persona tiene también una psique, ¿no? Una situación psicológica, ¿no? Entonces, si lo vemos del punto de vista de la persona o la autoridad que violenta estos derechos humanos, quiere decir que esa persona no tiene sensibilidad. Ahora bien, también hay violaciones a derechos humanos que, por ejemplo, la tortura, ¿no? La tortura es una violación a derechos humanos de las más terribles que violenta, que a través de esta violación a este derecho humano de la persona, de su dignidad, violenta psicológica, física, hace daños físicos, mentales, psicológicos, con el fin de obtener una confesión o de obtener una información o bien como sanción. Entonces, aquí, al haber violación a derechos humanos, también se daña psicológicamente y también el que viola derechos humanos, pues probablemente no tiene esa sensibilidad y darse cuenta del daño que está ocasionando o se da cuenta y no mide las consecuencias de sus actos, ¿no? Yo lo contestaría así, no sé mucho de psicología, pero pues yo lo vería desde estos dos puntos de vista. Doctora, pues muchísimas gracias. Hay muchísimas más preguntas que contestar, pero por razón del tiempo no nos va a ser posible contestar a todas las preguntas. Antes de concluir, doctora, ¿usted quiere decirle algo a su público? ¿Algún consejo, no sé, para poder dar por terminada esta plática tan, pero tan sustanciosa que la hizo usted aparte de amena? ¿Alguna cosa que le quiera decir al público? Pues primeramente que nada, agradecer que se hayan conectado y que hayan dedicado su tiempo para escucharnos y que no dejen pasar este tipo de oportunidades, ¿no? Que tal vez nosotros no les vengamos a decir algo nuevo o algo que sea así como que estemos descubriendo algo, ¿no? Pero sí que se acerquen para conocer más sus derechos. Vamos a estar en estos ciclos de conferencias cada martes. Vamos a tratar de hacerlo de manera general primeramente y posteriormente tal vez vamos a tocar temas más específicos y sobre todo este tema
muy sensible y pues nos entró esta preocupación porque sí vimos que a raíz de la pandemia pues aumentó la violencia, que les digo que es una violación muy grave a derechos humanos y la violencia doméstica. Entonces necesitamos prepararnos para poder defendernos y para poder actuar en un momento dado que se den estas violaciones a derechos humanos. Y pues yo los invito a que sigan conectándose para conocerlos, ¿no? Y pues les agradezco mucho su tiempo. Pues, doctora, tenemos 120 personas en la audiencia y más. Agradecemos su participación a la doctora Cira Mariana Morales Ramos por su valiosa participación hablando de los derechos humanos. Agradecemos también al público que estuvo presente en esta plática, que hicieron muchas preguntas, que no fue posible, decimos, contestar todos en razón del tiempo. Agradecemos también a Viernes de Jurisprudencia por su valiosa colaboración con la academia y recordándoles que el próximo martes tendremos de igual manera a un participante, como es el maestro Malio Hernández Ramírez, que nos hablará acerca de género y sus estereotipos. Les agradecemos entonces al público en general que nos ha estado escuchando y viendo, y como dijo la doctora Cira Mariana Morales, les invitamos a que se conecten, a que nos escuchen, a que participen. Para eso son estas pláticas, no son unas conferencias, son pláticas más que nada para darlas a conocer al público, como en el caso de la doctora Mariana, que nos habla de los derechos humanos, en donde muchas personas quizá no sepan cuáles son sus derechos. Pues bien, damos por terminada esta hora. Doctora, muchísimas gracias. Que tenga muy buena tarde. Magistrada. Fue un honor. Bonita tarde. Igualmente.